Pues Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Vamos a empezar con esta mesa de comunicaciones y propuestas que hemos titulado Sujetos, Comunidad y Poder. Sabéis que hay pues diferentes formas de participar en este congreso y una de ellas es este formato de mesa de propuestas, ¿no? Entonces vamos a atender a unos 3, 4, 5 propuestas distintas. Por lo que yo he mirado en los abstracts, creo que todas interesantes, entonces bueno, pues va a merecer la pena estar ahí un poco atentas. Cada participante va a tener 12 minutos para intervenir más o menos y así intentaremos dejar al final un espacio para luego preguntas, debates y propuestas, ¿no? Vamos a empezar dando la palabra a Patricia, que está al otro lado del cibermundo. Patricia Manrique, que va a presentar su ponencia Lo común como sentido común. Patricia es doctoranda en filosofía en la UNED, forma parte de varios colectivos y organizaciones como Pasaje Seguro, el Instituto Crítico de Desaprendizaje, colabora en El Salto también, es autora de un libro que se publicó en marzo del 2020 que se titula Lo común, sentido como sentido común, que tiene ese título de la ponencia también que nos va a presentar hoy, Políticas y políticas contra el credo liberal, que se publicó en La Vorágine en marzo del 2020. Bueno, eso, como decía, colabora también en varios medios, ha publicado en El Salto varios artículos y también en el diario.es publica de forma regular artículos donde trata temas como especismo, transfobia, ecología o desobediencia. Te voy a dar la palabra directamente, Patricia, y muchas gracias por estar ahí. Que ante todo, muchísimas gracias a la gente que habéis organizado esto, que es interesantísimo poner los términos democracia comunal en el mapa lo más posible, es un trabajo muy importante que hacer dentro y fuera de la academia. Mi intervención parte del libro que ha comentado el compañero, que se titula Lo común sentido como sentido común, que es este librito de aquí, que está liberado, o sea, no es que esté haciendo promo del libro, o sea, que en la página de La Vorágine, que es un espacio crítico de Cantabria, pues se puede descargar el libro y vamos, ya está liberado, ¿no? El libro es una herramienta y un ensayo, una herramienta para discutir, para moverla, menearla en espacios, con la intención de pensar y de poner negro sobre blanco una idea de lo común que creo que lleva mucho tiempo gestándose dentro de los movimientos sociales y que también tiene refrendo en el mundo de la filosofía. De hecho, el planteamiento es un poco una tirantez entre el universo de la filosofía, que se la juega del pensamiento, que se la juega con la verdad, y el universo de la política, que se la juega con la potencia, el poder, la posibilidad, como lo quiera cada uno, ¿no? Y por otro lado, se trata de un ensayo de lo que así un poco en cierta coña, en un momento dado pensé llamar comunismo fusia, y por eso es un poco los colores del libro, como respuesta a la descalificación por parte de sectores pues en los últimos tiempos rojipardos que tildan a determinada izquierda gestada en los movimientos sociales, por eso desde abajo y a la izquierda, de izquierda fusia y arcoiris, pues denostando precisamente lo que ha sido el crecimiento de los postulados de la izquierda desde muchísimos ámbitos en los últimos tiempos. Entonces es un ensayo de filosofía política, un ensayo quiero decir en el sentido de ensayar cómo unir política, filosofía y ética, quizá de raíz libertaria, de comunismo libertario, por eso el negro de fondo y el fusia, digamos, jugando con el rojo, ¿no? O sea, todo tiene una simbología, con los aportes del pensamiento feminista, LGTBQ+, antirracistas, anticoloniales, animalistas, teoría anticapacitista, todos esos sectores minorizados que han ido tomando la palabra y enriqueciendo el discurso, ¿no? Y pensar desde ahí lo común. Pensar lo común contra un pensamiento caracterizado por el identitarismo, por la política considerada como una religión, contra el exceso de abstracción y rechazo del cuerpo que lo acompaña, y bueno, y también contra los ensayos y la retoma del concepto de común que pues no solo nos vienen de, bueno, el rechazo por parte del pensamiento neoliberal, sino la retoma que están haciendo pues eso, estos pensamientos así rojipardos. Entonces se trata de pensar un comunismo, de disputar el término comunismo, quizá el comunismo real, con todo el respeto a todo aquello que ha conseguido, ¿no? Pero ya es momento de disputarlo
a ese comunismo real, pero al mismo tiempo muy abstracto, desde un comunismo que llamemos pues sentido o sensible, por eso un poco la coña del comunismo fusia. Creo que la palabra común es la palabra más prometedora que funciona ahora. Común, comunal, comunidad, son términos a los que hemos de agarrarnos como términos que ponen en marcha ilusión, que es algo que hace falta dentro de los movimientos sociales abajo y a la izquierda y de cualquiera que busque alternativas. Contra este credo neoliberal, un credo, un fiat, una fe absoluta que se nos transmite desde todos los ámbitos de la cultura, pues poner la vida en el centro es precisamente poner lo común en el centro, poner la comunidad en el centro. Pero lo importante es qué comunidad, porque no es solo poner lo común en el centro, sino pensar de qué común estamos hablando. Pues no una comunidad identitaria, ni homogénea, ni construida desde la nada, si al estilo Creacio Nihilo cristiano, ni una comunidad abstracta, pensada, diseñada de arriba abajo, y de arriba abajo no tiene por qué ser solo sectores económicos, puede ser dentro de los sectores de abajo, también hay veces vanguardias que pretenden ser el arriba y que establecen un abajo, ¿no? Contra esa idea de comunidad, pues una comunidad abierta, heterogénea, y que es más la comunidad vivida, la comunidad cotidiana, una comunidad en marcha a la que se llega, no se diseña, no es concreta, no se planea, no es diseñada, ¿no? Una comunidad, que son las comunidades vitales, tal vez se parecen, más que a los colectivos, se parecen a las comunidades vecinales, y he tenido oportunidad ayer y hoy de oír algunas experiencias muy interesantes que refrendan esto. Una comunidad cuyo aliento es la democracia, pero no entendida como democracia ni representativa ni participativa, no democracia en el sentido metodológico, sino como capacidad de habitar el disenso y la heterogeneidad, que es precisamente lo común, ¿no? Entonces, si la pieza básica de la sociedad es para el credo neoliberal, el individuo, la ciudadana en términos políticos, y por tanto hemos vivido en el éter de un individualismo ontológico, lo que le lleva ya tiempo palpitando en los movimientos sociales y en los planteamientos que dan alternativas, pero no solo, también en el pensamiento, incluso en el pensamiento occidental, que tiene una beta tan individualista, empieza a palparse una ontología relacional, comunal, que parte de la singularidad plural, no del individuo, del ser singular plural, y que habita en pluralidades singulares. Entonces el concepto de singularidad ya no arrastra, porque es una singularidad plural, heterogénea, no arrastra las connotaciones del concepto del sujeto, que es el que ha presidido el pensamiento filosófico y político, pues como mínimo de la Ilustración acá. Bueno, pues para este cambio que se está gestando, en los últimos 100 años hay una serie de filosofías que creo que tienen mucho que aportar y que es necesario traducir de alguna manera y hacer llegar pues, a todo el mundo, y que han aportado dentro del pensamiento europeo, que está tan cojo con respecto al tema de la comunidad, que es tan profundamente individualista, pues le han ido aportando otros brillos que en otras latitudes, por cierto, no sería necesario, ¿no? Pero que en el pensamiento occidental, en eso que se llama filosofía, pues es muy necesario. El punto de partida sería Heidegger, tiene narices un tipo que fue rector nazi, ¿no? Pero con su noción del ser ahí, del Dasein, que descentra al sujeto, que lo vuelca en el mundo, contra un sujeto cartesiano que es el que nos han enseñado a todos en el instituto, ¿no? El de pienso, luego existo, el que basa su existencia en el pensamiento. Pues con Heidegger empieza a plantearse una alternativa al sujeto, un ser ahí cuyo existir implica necesariamente el mundo, es algo que no se discute, el mundo, el cuerpo y las disposiciones afectivas. Hay un primer Heidegger, pero también hay un segundo Heidegger que también tiene mucho que aportar, porque coloca la relación en el centro, y lo importante es que la filosofía ha ido cambiando a este respecto, ya digo, virando hacia una ontología relacional. Aquí hay otros pensamientos muy interesantes que repaso en el libro y os invito si os apetece. El libro es un esfuerzo por tratar de hacer accesibles estos pensamientos que son farragosos, pero que tienen una cantidad de conceptos. Aquí no se trata tanto
quizá de transmitir una idea, sino de facilitar un lenguaje que vaya cambiando un poco las mentes, y en eso esos pensadores y otras pensadoras pues aportan muchísimo. Interesante también pues el trabajo de Jean-Luc Nancy, que plantea en la comunidad de Sobrada que a veces tenemos mucho, yo veo mucho en estos días en el propio Congreso y en general, hablamos mucho de construir comunidad. Y construir comunidad, por ejemplo, es algo que hizo el nazismo. Hay que pensar a veces hasta qué punto con esa idea de construir las comunidades, de partir desde la nada, de hacer un diseño, de construir un objeto artificial, estamos olvidando la parte relacional y las comunidades en las que estamos insertas. Entonces, a este respecto, la idea de sobrar la comunidad que plantea Jean-Luc Nancy es muy interesante, y sin abandonar todas las instituciones que es necesario que vayamos construyendo. A veces en los movimientos de abajo y a la izquierda nos ha faltado habitar las comunidades que nos rodean. A veces hemos participado en una especie de solipsismo de grupo que nos ha separado, ¿no?, de las comunidades. Interesante también planteamientos como el de Roberto Espósito, que pone en el centro, en el concepto de comunidad, el concepto de munus, la obligación recíproca, el elemento ético, que entronca también con el planteamiento de Levinas, es de la mirada del otro, el rostro del otro, como algo que me interpela, aunque el otro día hablaba con una amiga que es un poquito capacitista, esto del rostro, un poquito no, es capacitista. Esto del rostro del otro, igual habría que hablar de un contacto, un tacto común, no de tocar, ¿no?, sino de tacto mental, en fin. Pero esa necesidad de retomar la obligación recíproca, y ya no con el otro, porque un trabajo pendiente es desantropomorfizar esto, o sea, restarle protagonismo al ser humano y entender que la comunidad, cuando hablamos del nosotros por construir, pues tiene que incluir animales, tiene que incluir el planeta, tiene que incluir la relación con todo, ¿no?, con todo lo que nos rodea, el respeto y el cuidado con todo lo que nos rodea. Y bueno, en general, como tengo 12 minutos, no me puedo meter al fondo de estas cuestiones, ¿no?, de los pensadores interesantes. Lo que me interesa resaltar aquí, que puede servirnos para charlar, es a qué nos lleva todo esto, ¿no? Pues a que Europa, con un retraso de siglos, empieza a acercarse un poco en su pensamiento a la comunidad, a lo común. Algo que pudo triunfar en el siglo XV, pero perdió el pensamiento comunal, y estamos en el momento de retomar esa vía que no se andó, porque lo que se andó fue la vía del liberalismo individualista. Y insistir en que estaría bien trabajar desde los movimientos sociales o desde cualquiera que esté comprometido una noción de comunidad más parecida, decía antes, a los vecindarios que a los colectivos. Superar un poco la idea de comunidad cerrada militante, que sigue siendo como un gigantesco individuo, porque cuando lo que preside algo es la homogeneidad, todo el mundo es igual, en realidad no estamos hablando de una comunidad, no hay el con de una comunidad, no hay la diferencia, la heterogeneidad que exige una comunidad, sino gigantescos individuos. Y la necesidad de reconocer nuestra realidad relacional. Todo esto nos llevaría, bueno, con un papel esencial del feminismo en la cultura de cuidados, en la atención a las retaguardias, en la atención a los afectos, a su valor cognitivo, informativo. Todo esto nos llevaría, decía, y ya voy por 11:36, ya voy acabando, a un comunismo sensible frente al comunismo abstracto, que sería más el estilo de este comunismo real al que le tenemos que disputar, ¿no? El comunismo sensible parte de lo que hay, el comunismo abstracto niega lo que hay para construir desde la nada un diseño que está en su cabeza. El comunismo sensible atiende a lo corporal y material y a la supervivencia y las retaguardias. El comunismo abstracto tiende más a defender el sacrificio por ideales abstractos. El comunismo sensible valora lo doméstico. En cambio, para el abstracto, lo doméstico es lo opuesto a lo público y es algo que no tiene valor. Es tremenda toda la historia del pensamiento occidental contra el ámbito de lo doméstico, que no es casual, que es donde habitan las mujeres históricamente. En el comunismo sensible sería una política del habitar frente a la política del diseñar y el planificar, y una política de la retaguardia sin el sensible frente a la política de la vanguardia. En definitiva, el comunismo sensible planteo que sería politizar, como ya hemos hecho, o sea, que lo personal es político, politizar lo personal, pero también domestizar lo político, y todos los valores, cuidados, empatía, cordialidad, concreción, que las mujeres históricamente tenemos por nuestra contracultura y el feminismo ha sumado a los movimientos sociales, pues tenerlo más en cuenta.
para generar pues, este mismo sentido o sensible. Y con esto acabo. Me he pasado 1 minuto. Vale, pues gracias por la intervención, gracias también por haberte ceñido al tiempo que es difícil siempre y a pesar de ello habernos contado tantas cosas, así que muchas gracias. Voy a pasar a darle la palabra a Javier Moscoso Cala, que va a presentar su ponencia que ha titulado Hacia una poética de lo humano, viabilidad y precariedad del sujeto humano en Judith Butler. Él es investigador en la Universidad de Málaga, su principal foco es la vulnerabilidad de la vida, la condición de vulnerabilidad de la vida, y desde ahí abre una serie de líneas pues, respecto a la bioética, al bioderecho, al posthumanismo o a la representación cinematográfica. Ha aportado también un capítulo que ha titulado Apuntes para una política precaria del duelo en tiempos del COVID-19, en un libro reciente que se titula Pandemia, Globalización, Ecología, en la UNED, y bueno, tiene una serie de artículos también y cosas interesantes, y seguro que nos lo va a explicar mejor que yo. Pues sí, muchísimas gracias, Joaquín. Yo me retiro en el agradecimiento de Patricia a la organización y a ti también en la moderación. Y enhorabuena, Patricia, por tu comunicación, y comienzo rápidamente, ¿no? Efectivamente, en esta comunicación pues realmente expondré la situación del humano en el pensamiento de Judith Butler y cómo nos puede ayudar a pensar lo que Patricia ha llamado una política del habitar, ¿vale? Y también a pensarlo como la comunicación tiene 3 partes. La primera hablo sobre la vulnerabilidad de la vida y la cuestión del humano. En la segunda explico o me detengo en las lecturas humanistas de la filósofa que tratamos, de Judith Butler, y después finalmente me detengo en lo humano como lugar de crisis y de precariedad y en qué sentido se puede hablar, me parece a mí, de una poética del humano. Bien, la cuestión del humano efectivamente es un tema complejo y que tiene una larga historia. Han pasado bastantes décadas desde que las críticas del antihumanismo filosófico destacaron cómo la propia noción del humano servía a la exclusión de ciertos grupos sociales y a la subordinación de otros. Podemos pensar la diversidad de género sexual, a las mujeres, a las personas racializadas. Bien, como tal, no es realmente una cuestión a la que la filósofa Judith Butler se dedica expresamente, es decir, no tiene un libro, no tiene un capítulo sobre la cuestión del humano. Pero sí que es cierto que en ciertos momentos siempre vuelvo, siempre aparecen referencias. Y me parece que es muy interesante detenerse en ella para ver cómo, a partir de cierto momento en su publicación, esta pregunta parece que da un giro que es consonante con su producción filosófica. Bien, en primer lugar, en 1993 especialmente, y también en 1990, cuando publica Género en Disputa y Cuerpos que Importan, que son sus libros más conocidos, plantea que lo humano, o al menos ella utiliza la expresión del humano, como calificativo de aquella posición de sujeto que es viable y reconocible. Es decir, el sujeto humano es aquel que es reconocible, aquel cuyo discurso tiene valor, aquel cuyo discurso tiene cabida institucional. Cuando ella hablaba del género, era concretamente el discurso de las personas heterosexuales, masculinos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cómo precisamente todo lo queer, todo el travestismo, las personas trans, no las mujeres que sí que aparecían, y la diversidad de género sexual, dicho rápidamente, aparecían como no humanas o como irreconocibles en cuanto humanas, ¿vale? Así es como aparece en 1990 y en 1993, y así es como se califica a la vida humana. Bien, pero ¿qué es exactamente una vida humana? ¿Qué es lo que llega a calificar a una vida como humana? Estas son unas preguntas que vuelven a aparecer más tarde en la obra de Butler a partir de 2004 con la publicación de Vida Precaria. Bien, Vida Precaria, especialmente Vida Precaria, Dar cuenta de sí mismo en 2005 y en 2009 Marcos de Guerra. Bien, en estas obras Butler se sitúa al lado de lo que en filosofía se conoce como el giro ético, ¿no? Y lo que es más, me parece una cuestión interesante que trata una profesora complutense que se llama Emma Ingala Gómez, cabe preguntarse en qué sentido vuelve el humano a partir de este momento. Y en ello me detengo. Bien, acabamos de ver que en los primeros textos de Butler lo humano es el sujeto viable y reconocible. Son aquellas vidas que son inteligibles, aquellas vidas que son reconocibles y que por ende llegan a alcanzar la posición de sujeto capaz de habla y de reconocimiento. Lo humano, o más bien esta posición, daría lugar a lo que llamo aquí la viabilidad del sujeto, que es una palabra que ella utiliza alguna que otra vez. ¿Qué es lo que califica entonces como humano? Estas preguntas, ¿vale?, vuelven en Vida Precaria y lo humano vuelve para utilizarse de otro modo.
De nuevo, el punto de partida, en el caso de Butler, vuelve a ser el problema de aquellas vidas que no llegan a alcanzar plenamente la condición de humana. Aquellas vidas respecto de las cuales no se pueden decir que sean humanas. Bien, hablaríamos, este problema de la realización de las vidas es un problema que se encuentra cuando, por ejemplo, cuando hay marcos de guerra, cuando sucedió en la guerra de Afganistán, puesto el caso, hay vidas que cuando son perdidas parece que de algún modo no importa. Hay vidas también cuando sucedieron los ataques en las Torres Gemelas en 2001, que siempre que aparecían los obituarios en los periódicos de la familia, pues eran familias heterosexuales, se lamentaba especialmente que fuera un matrimonio con 1 o 2 hijos, pero sin embargo otra forma de parentesco no tenía lugar. Bien, es también por tanto la pregunta por la vida humana coincide con la pregunta por el valor de la vida. Bien, a partir de 2004, y perdón por reiterarme, Butler introduce el humano en un nuevo sentido. Butler plantea, y en este sentido retoma el rostro del otro del que habla Levinas y al que se refirió Patricia, Butler plantea que cuando dentro de la representación o dentro de los discursos una vida que no debería presentarse como humana llega a aparecer como una vida con valor, como una vida que importa, lo humano, es decir, se establece una relación que es de tipo ético. Es decir, esa vida se muestra como vulnerable, una vida que no se sabe exactamente cómo es, que no se sabe cómo se puede calificar, pero que sin embargo nos importa que su vida se pierda, si es que llega a perderse. Bien, sería la pregunta de cómo podemos conseguir que en contextos de guerra, dentro de la guerra de Afganistán, nos importen, por ejemplo, las vidas de las mujeres afganas, o que nos importen las vidas de las personas trans. Bien, en esta tensión, en esta relación ética, en la que nos sirve la figura del rostro del otro. El rostro del otro y la vulnerabilidad que éste comunica es previo a todo el lenguaje y a la representación. Es decir, se transmite sin mediación de la representación. Sería un poco más, se acerca más a la noción de lo sensible de Carla Patricia. Bien, Levinas concretamente utiliza la expresión de una vocalización agonizante. Sería como un sonido que no permite que haya un discurso acerca de esta vida. El grito se transmite, pero marca el límite de la representación y vacía del sentido del lenguaje. Cuando el grito se puede escuchar, la vulnerabilidad de la vida ajena se transmite y se da lugar a lo que Levinas denomina una relación ética, y que además llega a calificar de humana. Bien, es muy interesante, de hecho, ver cómo tendrá lugar esto dentro de la representación, pero como no tenemos tiempo, pues iremos pasando adelante, ¿no? Bien, por una parte tenemos la viabilidad del sujeto humano. La vida es calificada como humana en la medida en que es un sujeto de habla reconocible, en la medida que ocupa una posición dentro del discurso que se puede reconocer. Tenemos, por otra parte, la relación humana, que es la que se establece cuando alguien reconoce que una vida que no debería importar en principio, sí que importa. Bien, tenemos esta contraposición. A partir de aquí, y del tema de la vulnerabilidad, aparecen una serie de lecturas sobre la filósofa estadounidense que discuten si efectivamente esto de que ella habla del humano es un humanismo o sería una suerte de renovación del humanismo. Es bien cierto que si el humano y el humanismo se había planteado que participaban de la herencia colonial de Occidente, que participaban del heterosexismo, que participaban del racismo, ¿cómo puede ser que todavía el humanismo tenga algún valor? Tanto son 3 filósofas, bueno, 2 filósofas y un filósofo las que plantean este sentido, ¿no? Bien, la primera de ellas es Anne Murphy, bien, y para no detenernos, lo pasaré por allá rápidamente. Murphy sitúa la contribución de Butler en términos de un humanismo corpóreo, fundado en el cuerpo, que enfatiza la condición de desposesión y desposición que implica la vulnerabilidad corporal. Los motivos que encuentra esta filósofa para situar a Butler dentro del humanismo son sus referencias a la cuestión del humano y el reclamo del humano como una categoría todavía por significar. Es decir, no hay un abandono humano, sino que defiende que todavía tiene algún tipo de utilidad. Como llega a decir la propia Butler, a mí me parece un poco más irónicamente, pareciera que, insistiendo en la unidad corporal, se están postulando las bases para un nuevo humanismo. Bien, yendo también más rápido, ¿no? Bonnie Honig, que es otra filósofa, plantea que efectivamente Butler es humanista, pero es un tipo de humanismo muy especial que es el humanismo antagonista, ¿vale? Tiene algo que ver con lo que se comentó antes en la mesa anterior sobre Chantal Mouffe. El humanismo de Butler es agonista porque solo utiliza el sentido del humano precisamente cuando aquel primer sentido del humano excluye o hace que alguna vida o no reconoce una vida como plenamente con valor.
Entonces, en la medida en que se disputa qué sea el humano, o en la medida en que el humano solo aparece para disputar el universal y qué vidas son las que cuentan y cuáles las que no, efectivamente se trata de un humanismo de un carácter agonista, ¿vale? Dando un matiz más, Timothy Murphy, un filósofo del Reino Unido, plantea que este humanismo sería un sociohumanismo insurreccional. No hace falta entrar más, simplemente de nuevo por el carácter agonista, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa aquí? A mí la cuestión de si hay una renovación del humanismo o si el humanismo ha vuelto no me parece tan interesante. De hecho, me parece que si Butler se preocupa de que las vidas que son producidas como humanas es un proceso discursivo que siempre es diferencial, que siempre deja un resto, algo que se le escapa, algo que queda excluido, me parece que plantear una nueva base para el humano sería un error metodológico, ¿no? Ahora bien, ¿de qué modo puede pensarse el humano a raíz de las reflexiones de la filósofa? Si efectivamente la vulnerabilidad corporal implica que un cuerpo es siempre un cuerpo que es por fuera de sí, que está en situación de éxtasis, que su vida y su significado se desarrolla en el exterior, en lo público, eso implica que por una parte lo que es siempre provisorio y es interdependiente de las relaciones que esta vida, calificada como humana, mantiene con lo natural, con lo tecnológico y con el resto de individuos o de individuas. Bien. Dicho esto, me parece interesante plantear que, en consonancia con lo que Oliver Marchard denomina una política, el pensamiento político cofundacional, cuando Butler habla del humano, establece que el fundamento de lo político es un lugar precario, no carente de fundamento, sino precario, que está marcado por una inestabilidad y una situación de crisis permanente. Es decir, lo humano vuelve, en Judith Butler, hecho y deshecho por el lenguaje, hecho y deshecho por las relaciones que mantiene con la naturaleza, y me parece que esta necesidad de retomar del humano y de seguir hablando del humano permite hablar de una situación o de una exigencia política, más bien, de una creación permanente del humano con vista a que cada vez más vidas sean llevaderas, capaces de sentido y soportables. Pues muchas gracias. Ay, si te sobra tiempo y todo. Un minuto. 10 minutos. Tengo un minuto. ¿Cuentas más cosas? Pues no, voy a contar más cosas, desde luego. Recapitulo. Hemos hablado por una parte de vulnerabilidad de la cuestión del humano en Judith Butler. Hemos hablado de las lecturas humanistas de Judith Butler, ¿no? Hemos pasado porque quizás no sea mejor pensar que sea o si hay una renovación de los humanismos y que nos quedamos más bien con pensar la cuestión del humano, y finalmente cuál sería el lugar del humano en el pensamiento de Judith Butler, ¿no? Ahora bien, quería plantear, y es el tema que a mí me gustaría seguir profundizando dentro de la tesis doctoral, voy a contar las 4 partes que están planificadas de la tesis doctoral, al fin de cuentas. Sería, por una parte, profundizar sobre la cuestión de la vulnerabilidad, y a mí me parece que es mucho más interesante utilizar algunas aportaciones de la fenomenología corporal francesa, Merleau-Ponty, Jean-Luc un poco más de filo. Me parece también interesante que cuando uno piensa la vulnerabilidad de una forma más radical, entiende que la vulnerabilidad no significa que un cuerpo puede sufrir violencia, puede dañarse, es decir, que está expuesto, sino que como implica que es por fuera de sí, significa que de una manera ya radical, desde el principio, está determinado por lo que sucede fuera de sí, pero que esta dependencia no es límite, sino que es también posibilidad. Es capacidad de agencia, es capacidad de venir, etcétera, etcétera. Bien. Y me parece que es muy importante pensar la vulnerabilidad de este modo, porque creo que es la manera que tenemos de evitar hacerles daño, y que no es capaz de pensar que su condición de vulnerabilidad le une y le acerca al resto de vidas humanas, pero también a aquellas vidas que no son por el momento calificables como humanas, y por aquellas vidas que serían el resto de seres vivos, el entorno, etcétera, ¿no? Y muchísimas gracias también por el minuto extra, y gracias a vosotros. A ver. Yo creo que no se puede pedir más que una intervención con bonus track. Esto es maravilloso. Muchas gracias, Javier, también por ceñirte al tiempo, incluso hasta que te sobrara, y por la intervención tan ordenada y tan interesante. Voy a pasar rápidamente a dar la palabra a Astor García Gil, que nos va
a presentar una ponencia que ha titulado El ciudadano emancipador y pluralista en relación con la aporofobia liberal, el vínculo ciudadano-estado mediante el cuidado heideggeriano. Bueno, viene de la Universidad de Valencia, participa, si no me equivoco, en el grupo de investigación éticas aplicadas y democracia, donde está realizando su doctorado, y bueno, ha trabajado sobre Heidegger. He estado esta tarde mirando en un vídeo explicándonos el pasaje del yo soy al ser con otros y las implicaciones que tiene esto a nivel social, ¿no? Entonces creo que seguimos un poco en esa línea. Te voy a poner aquí para que te puedas ver. Por cierto, en algún momento vamos a necesitar enchufar este ordenador porque se va a quedar sin batería y yo no sé dónde está. Había que moverse de alguna manera. Cuando quieras. Vale. Primero de todo, dar las gracias a la organización, que sabemos lo difícil que es entrar en esto establecido llamado academia, sobre todo para jóvenes investigadores como podemos ser nosotros. Y segundo de todo, pedir perdón por el título, porque tengo virtudes, pero poner títulos cortos y concisos aparentemente no es una de ellas. Un poquito así para hacer una introducción, voy a intentar seguir con lo que hice en el anterior congreso, como he explicado un poco el paso de una circunstancia muy escéptica y relativista a una posibilidad de una sociedad unida, un poco desde la muerte de Dios y de los valores a través de Nietzsche, pasando por el cuidado heideggeriano y sobre todo intentando participar un poco en Hegel y en el reconocimiento. Aquí la idea es que tras unos cuantos siglos, bastantes siglos de dogmatismo, centrándonos en el yo occidental, los valores absolutos, como puede ser lo justo, lo objetivo, todo este tipo de valores totalmente dogmáticos, tras la aparición de Nietzsche y su nihilismo y su filosofía rompedora. La cuestión es que entre unos yoes tan separados es imposible que ante ellos recaiga la posibilidad de poder librar en la escena una ciudadanía, una sociedad, y por ende justamente Heidegger lo que hace es revocar todo este tipo de escepticismos corruptos, que para nada es un escepticismo. La cuestión es que este escepticismo, totalmente alejado de un escepticismo académico como puede ser el de propio Hume o de Nietzsche, que son otros aspectos que a tratar en todo este tema de la sociedad, Heidegger niega que se pueda colaborar con todo este tipo de ideas, ya que no se pueden negar, no se pueden combatir. En el escepticismo extremo, la posverdad es imposible rebatirla como tal, porque no se sujeta ante nada, entonces no se puede derrumbar. La cuestión es que siguiendo lo que ha dicho Patricia sobre Heidegger, este Dasein que está en el mundo tiene la necesidad de no solo estar, sino habitar el mundo. Un estar en el mundo que tiene que convertirse en un estar con otros, en un ser con otros. Lo que radica en esa combinación de términos es el cuidado. ¿Qué quiere decir esto? La cuestión es que cada ciudadano tiene que proveer al resto de ciudadanos un cuidado. El cuidado es lo que fomenta al Dasein seguir queriendo estar en el mundo. Si no hay cuidado, como dice Byung-Chul Han en este aspecto de Heidegger, si no hay cuidado, no hay habitar. Y si no hay habitar, el Dasein deja de ser Dasein para ser un mero ente. Entonces la cuestión es que en esta sociedad, hablo de la sociedad de ahora, igual que puede ser la sociedad de Nietzsche, en cuanto a relativismos o en cuanto al término de posverdad, que aunque sea un término reciente, se puede llevar atrás hasta cualquier tipo de época. La cuestión es que este cuidado, este estar con los otros, se tiene que dar a través de los propios ciudadanos. La cuestión es, ¿qué es ser un ciudadano en este aspecto? ¿Por qué? Porque la sociedad lo que tiene que hacer es acarrear con la preocupación, término también muy heideggeriano, de que ese estar en el mundo de sus ciudadanos sea un estar en el mundo a través del cuidado, porque si no los propios ciudadanos dejarán de ser ciudadanos como tal. El problema principal de esta maraña de términos raros
es que el egoísmo tan patente en todo tipo de sociedades, aquí sí que da igual que sea oriental, occidental, ahí no radica el punto, el egoísmo viene dado de que el humano, el individuo, se ve, tras la muerte de todos los dogmatismos, abocado a una nada, no tiene nada sobre lo que sostenerse. Ahí aparece justamente, gracias a Nietzsche o a otros autores como Ortega y Gasset, el perspectivismo. El perspectivismo lo que intenta es unir puentes entre átomos sociales distanciados que se han visto abocados a la nada. La cuestión con esto es intentar que la sociedad tenga un punto de apoyo. Está claro que nosotros no podemos saber si nada de esto es real, vale, eso está claro. Si negásemos que todo esto es real, seríamos escépticos radicales y tampoco tendríamos ningún beneficio ni para nosotros ni para nosotros mismos. La cuestión es intentar establecer ciertos puentes que nos ayuden a convivir entre nosotros, no a ser nosotros mismos, no a ser un Dasein, sino a un ser con otros. ¿Cuál es el mayor problema de este egoísmo? Siguiendo la tutela de mi directora de tesis, una de ellas, Adela Cortina, el principal problema, o uno de ellos, es la aporofobia, es decir, todos los racismos, machismos, las transfobias, todo este tipo de fobias radican en muchas ocasiones ya no al rechazo, pues a que el otro individuo sea de otro sexo, que tenga otras circunstancias vitales, sino a lo que él me puede dar a mí. Es decir, muchos hemos visto el ejemplo de cierta gente que no es que rechace al inmigrante por ser inmigrante, sino que lo rechaza por lo que le puede dar. No se suele rechazar a inmigrantes ricos, no se suele decir que Messi o Cristiano Ronaldo no pueden venir a cierto sitio, sino que alguien que no te puede devolver lo que supuestamente le das, no puede venir al sitio. Entonces la cuestión de todo esto radica básicamente en a lo que voy, el reconocimiento hegeliano. Es un intento para que todo este tipo de fobias y de ismos desaparezcan, hay que intentar radicar el que todos nos reconozcamos los unos a los otros. Es decir, que no simplemente sea yo quiero que tú me aportes algo a mí, sino que en tanto que yo quiero que me reconozcas como ciudadano o como persona, yo te reconozco a ti. Porque si nos pusiésemos en el supuesto de Rawls de intentar un velo de la ignorancia, de que cada uno decidiese antes de nacer en qué lugar cabría, es decir, cómo debería ser la sociedad sin saber en qué establecimiento le iba a tocar, sería todo muy bonito, pero la ética y la filosofía no radica simplemente en teorías que serían bonitas. Lo que tenemos que intentar hacer es, a partir de una política, a partir de una educación de forma que no de contenido, intentar que los propios ciudadanos se reconozcan entre ellos, intentando acabar con ese tipo de fobias los unos a los otros, intentando acabar con la aporofobia, pero sobre todo centrándonos en ese cuidado de todo el mundo. El Estado, o la sociedad, o el gobierno, da igual cómo se determine, tiene que intentar que sus propios ciudadanos estén cuidados, porque si la sociedad o el Estado más bien es un conjunto de ciudadanos que se han unido para intentar vivir mejor, lo último es que ese ente abstracto que se ha creado no organice la situación en pos del cuidado, sino en pos del beneficio de unos cuantos. Intentar es justamente ese cuidado entre todos, a base de un reconocimiento los unos a los otros, no por lo que el otro me puede dar, sino por lo que yo puedo ofrecer, por lo que el otro me puede ofrecer, y un reconocimiento general los unos a los otros. Tras la caída del dogmatismo, para que el relativismo y todo tipo de escepticismo no empiecen a gobernar, hay que intentar crear una sociedad que se reconozcan entre ellos, que busquen el cuidado entre ellos y una finalidad conjunta que no sea lo que la otra persona me puede dar, sino el bien de todos, el cuidado de todos, cuidar el estar en el mundo, el habitar, a través de un reconocimiento hegeliano, en términos hegelianos, y sobre todo intentando acabar con esa aporofobia, con ese miedo al pobre, por así decirlo, pobre ya no en cuanto a dinero, sino al cuanto lo que esa persona me puede ofrecer. Y pienso que ya es mi tiempo, así que eso es todo. Muchas gracias.
Pues, vale, creo que tenemos que pasar Os voy a presentar a continuación a Ana Crespo Lázaro, que va a presentarnos su ponencia que ha titulado Dog Whistling the Identity, diversidad y disidencia ante el Estado póstumo de la democracia. Ana nos ha contado antes que ya ha terminado su máster en Historia Contemporánea en la Complutense de Madrid. Antes de esto es graduada en Historia en la Universidad del País Vasco. Y bueno, entre sus intereses están los estudios culturales, juventud, historia del género, etc. Ha publicado un par de ensayos a los que he estado echando un vistazo esta tarde, que tienen muy buena pinta, pero todavía no voy a adelantar nada. Uno de ellos titulado Realismo capitalista, el marco de la cultura millennial y Z, basado un poco en el ensayo de Mark Fisher, y otro que también tiene muy buena pinta, What I'm Talking About When I Say Male Tears, Free Speech, Alt-Right and Liberal Ideations. Os voy a dejar con ella y que nos cuente lo que pueda en los 12 minutos. Te voy avisando, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, ya que ha comentado Patricia el tema de los rojipardos, yo fundamentalmente me voy a centrar en dos ideas, que es por un lado el Estado póstumo a la democracia, que digamos es un contexto que yo considero que es donde se está dando realmente la guerra cultural que y por otro lado voy a hablar de cómo esos rojipardos, cómo se ha constituido un discurso identitarista sobre el obrerismo, que lo que hace en realidad es precisamente, no sé si estamos familiarizados con este concepto de silbido de perro, pero es una forma, digamos, de susurrar a una baja frecuencia un discurso que en un escenario público quizás no sería aceptado en unos términos más, digamos, descarados. Bueno, pues estas son las dos grandes líneas. Y en general, en lo que me enmarco es la nueva etapa acerca del debate sobre el desarrollo de los políticos, o digamos, si quiere plantearse de esta forma, en las nuevas preocupaciones que determinados grupos de autodenominado marxismo ortodoxo, aunque filosóficamente e históricamente también habría que ver cuánto tienen de determinadas corrientes marxistas, ante lo que ha considerado una especie de crisol identitario de la posmodernidad como un concepto pues bastante nuevo. En general, pues para acercarnos a este tipo de ideas, una pequeña cita de cómo este tipo de identidades, lo queer, lo poscolonial, incluso lo feminista, a pesar de que tenga pues mayor trayectoria que el obrerismo incluso, sustituyen lo colectivo por lo individual, tratan de convertir la excepción en la norma. En general, ya pues una vez sentadas estas bases, voy a ir entrando. Empezaré con el tema del Estado póstumo de la democracia. En general, digamos que contrapongo este concepto al de posmodernidad con un elemento muy claro, ya que no considero que la posmodernidad, cuyos rastros, si nos centramos en Perriand, son el que mencionaré, se da a inicios del siglo XX, pero podemos rastrear incluso a finales del siglo XIX en la sociedad española con el advenimiento de la sociedad de masas. El Estado póstumo a la democracia es, digamos, lo concibo como una especie de periodo contemporáneo marcado por la crisis de representación burguesa de los estados liberales y, digamos, sus limitaciones a la hora de integrar a colectivos afrentados tanto por el capitalismo, por la sociedad racista o patriarcal. Me remito a esta coyuntura como póstumo por dos elementos: por la muerte de alguna manera metafórico-conceptual y luego, por otro lado, por una muerte directamente necropolítica, por las prácticas políticas de la muerte. En el sentido conceptual, pues luego de alguna manera de Marina Garcés con su condición póstuma y frustración radical, y luego de Agamben con esa mezcla de, digamos, condición póstuma y luego eterno estado de excepción, ¿no? De la gestión biopolítica de la crisis. Frente a determinadas narraciones que, digamos, plantearon en el siglo XIX y XX la democracia como sería capaz de canalizar determinadas demandas generales, pues en realidad la implementación de un universal modo de producción neoliberal y capitalista del colapso, lo que bueno, ha sido la vía de que de alguna manera este tipo de proyecciones sobre el futuro se coarten a través de un eterno estado de excepción de la crisis económica y social que lo que procura es intentar mermar los derechos alcanzados. La conjunción de un eterno presente neoliberal de alguna lectura de Fukuyama con gestiones biopolíticas de la crisis por parte de los estados ha llevado pues, a gran parte de las democracias a desarrollen pues, discursos póstumas de sí mismas. Parafraseando a Garcés, ya que ella dice lo vivible, no lo otorgado, un discurso que plantean estas formas de Estado en donde lo que se comparte es una misma experiencia de límite, ese límite
que no es cualquiera, sino es el límite de lo otorgable, ¿no? A través de a través de un discurso sacrificado de la democracia, ¿no? Que da lo que puede dar, que es digamos, la panacea o lo idílico, quizás sea demasiado aquello que he otorgado y precisamente por eso se encuentra en ese desgarro, en esa disolución, se establece una imposibilidad con cualquier proyecto de futuro como mejora, ¿no? De hecho, el propio sistema reconoce sus límites y opera sin grandes proyecciones de futuro, sosteniéndose sobre un punto muerto que en realidad lo que hace pues generar un cadáver político que se descompone y que descompone los éxitos logrados mediante la gestión excepcional de la crisis a medida que pues, siga en pie. En ese sentido, pues bueno, lo que encontramos es la operación básica de lo que Zizek refiere para la ideología dominante, ¿no? Como que su función principal, y aquí es un poco cercano a Mark Fisher, es matar toda esperanza, de alguna manera, ¿no? La idea de pues, lo que hay es lo que hay. Respecto a la vertiente necropolítica, pues bueno, me refiero a su capacidad de asumir los límites a la hora de integrar a las demandas de los agentes políticos no privilegiados. Al no poder integrarlas en un circuito coherente de la acción política, digamos, más allá de las identity politics, que todos estamos más o menos conocemos en este sentido, al no poder, digamos, integrar a sujetos afectados por la sociedad capitalista, liberal, racista, patriarcal, etcétera, ya que cambiarían el propio sistema más o menos como lo conocemos, lo que se da es una integración a través de una posición de inmolación, ¿no? Por ejemplo, grupos migrantes o grupos simplemente contrarios a la pretensión racial del Estado contemporáneo, disidencias exogenéricas, discursos potencialmente anticapitalistas, son integrados mediante la oposición, como sujetos a amputar, con los que se debe acabar, para que, digamos, por fin haya un sólido desarrollo de las promesas de progreso y bienestar propias de la democracia. Sin embargo, son comunidades necesarias para sostener estas tensiones entre un modelo de derechos y un sistema capitalista que los esquilma y que precariza la vida. La existencia en estos sujetos, o mejor dicho, la existencia de determinadas posiciones de sufrimiento perpetuo, son necesarias para canalizar estos antagonismos. Digamos que es necesario su existencia para la perpetuación. Aprovechando los discursos pues, ya existentes, se procura una adhesión al Estado y, digamos, una cierta militancia de la crisis con la que se redime un sistema bien negando su inoperancia, como parte de las derechas han ido haciendo, o bien simplemente desplazando y centrando la culpa en los pretendidos cómplices que son los nuevos sujetos que están surgiendo a partir de la década de los 60 con los nuevos movimientos sociales. Es aquí donde uno de los intereses precisamente de mi investigación remite de nuevo pues, a este hombre problemático que tanto quiero, que es Zizek, donde cobra mucho sentido una propuesta que tiene, que es la de parar de alguna vez, parar esta idea de querer, frente a lo de Marx, de la filosofía ha intentado interpretar, pero lo que tiene que hacer es cambiar, parar para poder pensar profundamente y frenar esa inercia, y ya una vez podamos haber pensado la capacidad que tenemos de interpretar y de transformar el mundo, ya empezar una acción renovadora de la transformación. De alguna manera, negar la inercia para repensar las condiciones de nuestra propia miseria. Y ya una vez, no sé cómo voy de tiempo, pero... quedan 5 minutos. Bueno, pues voy a meterme un poco con el tema de los rojipardos, porque uno de los elementos más interesantes de esta línea teórica rojiparda es precisamente cómo ha construido una línea teleológica de la emancipación obrera en base a una negación de todo concepto que no sea viril, blanco, obrero, etc. Pero en realidad es una negación de cualquier aportación de comunidades no blancas y de cualquier otro tipo de identidad a la emancipación, cuando debemos tener en cuenta además que precisamente la blanquitud, y así lo comenta Safheider, no es un concepto como podemos entender a día de hoy, sino que, por ejemplo, determinadas comunidades eslavas, determinadas comunidades judías, o simplemente que no consideremos como lo que podemos entender como WASP, no eran tipificadas como blancas. De hecho, así se, digamos, expresaba en los códigos legales y en los códigos médicos. En general, bueno, solo comentar unos elementos que este tipo de comportamientos reaccionarios, etcétera, pues, bueno, pienso en Pedro Insúa, pienso en Frente Obrero, en la Acción Comunista, en Daniel Bernabé, a quien, bueno, en fin, se sostienen bastante en la afirmación de Perry Anderson de que el periodo postmoderno, los de arriba tienen la coherencia del privilegio y los de abajo carecen de la unidad. Pero esta cita, digamos, que de alguna manera ha sido mal empleada, mal interpretada, ya que el propio Perry Anderson habla de que a escala mundial, precisamente, se dan este tipo de factores durante la posmodernidad.
pero que no es un elemento propio de la posmodernidad, ya que se da previamente. Por ejemplo, en Inglaterra no hay una proyección mundial, y además que no es un periodo de crisis, sino que es un periodo de advenimiento. Un obrero colectivo está todavía por surgir. Este concepto me parece muy interesante, ya que frente a la crisis... ¿Voy bien mal? Vale. Frente a la crisis identitaria de emancipaciones, el cataclismo de cualquier tipo de emancipación, lo que hay es una posibilidad de que actores transnacionales cuenten con redes de apoyo y solidaridad muy fuertes. Pensemos en el no a la guerra, que es uno de los que siempre se está poniendo, en los apoyos transnacionales al Frente Zapatista de Liberación Nacional, o, por ejemplo, en todo el movimiento en contra del cambio climático, que no deja de ser un movimiento de transformación radical. Si hacemos una labor historiográfica y acudimos a los documentos fuente, lo que encontramos realmente es que es insostenible esta idea del obrerismo como una identidad universal, etc. ¿Por qué? Por un motivo muy claro, y es lo que señalaba Barbara Rosenbein para analizar las comunidades de la Edad Moderna. Y es que el obrero, en general, no solo era obrero, era participante de muchas comunidades emocionales y afectivas que, desde luego, condicionaban su propia identidad. Con ello, y ya pues, voy terminando, lo que quiero señalar es la irreductibilidad de la propia identidad, que se encuentra constantemente marcada por la interseccionalidad, que sí, posiblemente a día de hoy sea más reconocible, pero únicamente ya que ha generado cierto músculo social. Ya, bueno, me paso esto, Daniel Bernabé hablando de cosas. Bueno, sí. Una de las grandes preocupaciones de la posmodernidad es la idea de que la certeza ha muerto, ¿no? De hecho, Bernabé llega a decir en un momento, dice que la posmodernidad es algo así como un capítulo de Boya Horseman, y que la crisis en las identidades y en las certezas. Y querría acabar con, ciertamente, romper una lanza a favor de estos rojipardos, a favor de que han dicho algo bueno. Sí, la certeza ha muerto, en efecto, y eso es uno de los grandes éxitos y grandes potencias de la posmodernidad, y es que las certezas han muerto, o si se prefiere, la certeza derivada de un régimen ideológico dominante que permite una praxis política violenta con grupos subalternos, pues está muriendo en este caso. Y está muriendo por algo muy sencillo, y es que no se sostiene el propio análisis filosófico y científico sobre el cual dice sostenerse cuando quienes lo emplean no son los sujetos privilegiados, sino precisamente todo sujeto periférico, que no es ese hombre blanco, cis, heterosexual, digamos de clase media, o que tiene un capital social elevado. Y ya está. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. De nuevo seguimos entrando en los tiempos, estoy absolutamente encantado con esto. Pues pasaríamos ahora a la última intervención, que es la de Alejandro Álvarez, que nos va a presentar una ponencia que ha titulado Nuevas concepciones del poder, nuevos sujetos revolucionarios. Alejandro es doctorando en filosofía en la Universidad de Zaragoza y, bueno, efectivamente su ponencia nos va a llevar un poco por los caminos de las concepciones que tenemos sobre el poder y cómo lo pensamos, ¿no? Cuando quieras. Buenas tardes. Yo lo que voy a hacer es tratar acerca de la teoría del poder en Michel Foucault, concretamente sobre los procesos disciplinarios. Para empezar, voy a intentar ajustarme al tiempo, porque todo voy a resumir. Tenemos que romper con la concepción tradicional del poder. No podemos seguir entendiendo el poder como un objeto, una posesión, algo que tiene únicamente pues, una persona, como puede ser un presidente del gobierno, una organización como puede ser la patronal, una institución como puede ser la policía. Foucault entiende el poder de una forma completamente diferente. Foucault lo primero que hace es entender el poder bajo dos planos diferentes, un plano macrofísico y un plano microfísico. En el plano macrofísico sería el poder que observamos habitualmente, pues la relación que tiene un padre con su hijo, un maestro con un alumno, la policía con cualquier manifestante. Sin embargo, este poder macrofísico tiene la peculiaridad de que tiene que estar relacionado con la verdad. Y con verdad me refiero a un saber, a un discurso que está acompañado de una determinada verdad, ya sea un discurso científico, un discurso biológico, da igual, cualquier discurso que esté aparejado a una verdad inherentemente está acompañado de poder. Sin embargo, tenemos otro plano, es el plano microfísico. En este plano microfísico, para que se entienda, voy a intentar hacer una analogía con Marx. Si bien Marx hablaba de infraestructura y cómo la infraestructura determinaba la superestructura, con Foucault ocurría algo parecido.
En el espacio microfísico tenemos una serie de relaciones de poder. Y la relación entre esas relaciones de poder configurará el espacio macrofísico, la manifestación del poder que vemos en la realidad. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que tenemos piezas de Lego. Estas piezas de Lego son relaciones de poder. A priori, yo puedo construir un hospital, un cohete, un coche, cualquier tipo de figura. Sin embargo, únicamente en cuanto yo predibuje y diga quiero construir tal cosa, solo cuando yo le incorporo esa idea, ese saber, ese discurso, estaría hablando de un tipo estaría hablando de macrofísica. Esto quiere decir que mientras tenemos unas relaciones de poder no visibles, que se relacionan y que son cambiantes y que son el motor histórico, su manifestación en la historia y por lo tanto en la realidad diverge. No es lo mismo las relaciones de poder en la antigua Grecia que en Roma, que en el feudalismo o que en la actualidad. A pesar de ello, Foucault rompe con Marx, para lo cual voy a citarlo directamente, que dice: las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto a otros tipos de relaciones. Es decir, el poder no es fruto de la infraestructura. Foucault defenderá todo lo contrario. En todo caso, los procesos productivos dependerán de las relaciones de poder. Continúa. Procesos económicos, relaciones de conocimiento o relaciones sexuales son productos del poder y son inmanentes. Constituyen efectos inmediatos en las particiones, desigualdades y desequilibrios que se producen y, recíprocamente, son las condiciones internas de tales diferenciaciones. Las relaciones de poder no se hallan en posición de superestructura, con un simple papel de prohibición o de reconducción. Desempeñan allí, en donde actúan, un papel directamente productor. Y esto es otra de las características del poder en Foucault. El poder es algo, ya no es un objeto que habita en una persona o en un colectivo concreto o en una clase, sino que el poder se ha universalizado, se ha democratizado. Todo el mundo tenemos poder y podemos ejercerlo. Lo que pasa es que el poder tiene una serie de afectos, unos afectos que determinan quién es el dominante y quién es el dominado. Del mismo modo, el poder es productor. El poder forma identidades, configura subjetividades y organiza formas de gobernar el campo social. Este poder, en la actualidad, podemos encontrar diferentes tipos. Yo me voy a centrar en el poder disciplinario, y el poder disciplinario tiene dos vertientes. Puede ser aplicable dentro de una multiplicidad humana poco numerosa y un espacio reducido, como puede ser una escuela, un taller, un hospital, mientras que podemos hablar de otro poder que se ejerce sobre una multiplicidad humana indefinida o muy numerosa y en un espacio territorial muy extenso. Estamos hablando de la biopolítica, del poder que se ejerce desde un Estado, desde un Estado principalmente. La finalidad de esta lógica disciplinaria comenzó siendo un poder que trataba de dominar el cuerpo de las personas para hacerlo más productivo. Sin embargo, el poder tiene una característica, que es que a la vez que evoluciona, se invisibiliza y se convierte en algo que constantemente se refuerza a sí mismo. Por lo tanto, este poder disciplinario ya no solo se sirve del cuerpo, sino que ahora se trata de dominar también nuestra psique. Para lograrlo, hay 6 puntos o 6 ejes que se deben cumplir. Para resumir, voy a poner el ejemplo de una fábrica de coches como puede ser Volkswagen, o Mercedes o Renault, me da igual cualquiera. Esto también es aplicable a un hospital, a una fábrica, a una prisión, a una escuela. A cualquier sitio cerrado se creará un poder un poder disciplinario siempre y cuando haya un control del tiempo. Es decir, en la Volkswagen tenemos un control del tiempo, en tanto que a mí se me está juzgando cuántos movimientos hago para poner un tornillo. No es lo mismo realizar 3 movimientos que 2. Esa evaluación del tiempo es muy importante y me exigirán que ese tiempo lo vaya reduciendo. Del mismo modo, hay una configuración del espacio. Yo tengo un espacio donde puedo cambiarme, un espacio donde puedo trabajar, otro donde tengo que descansar, y yo no puedo desplazarme a otra sección de la fábrica, tengo que quedarme en el sitio que se me ha asignado. Asimismo, habrá un tercer elemento que serán los procesos de evaluación. Se me evaluará si yo soy un trabajador
que cumple con la productividad o no, si soy apto o no apto para trabajar. Asimismo se me calificarán, pues soy un empleado modélico, soy mediocre o simplemente no valgo. A esto hay que acompañar una vigilancia constante. Siempre tendré o bien un compañero de trabajo que me esté vigilando y controlando o un encargado. Y hemos llegado hasta tal punto, que es lo que hablaba Jeremy Bentham en el Panóptico, en el cual hemos llegado incluso a controlarnos nosotros mismos. Ya no necesito que alguien me esté vigilando. En tanto que yo me sienta observado o interiorice la normalización, yo automáticamente regularizaré mi comportamiento. Esto lo que está generando es una individualización. Ya no estamos hablando de colectivos o de masas. Ahora lo que se habla es de tú eres un sujeto y eres un sujeto que es calificado. Tú puedes ser o sano o enfermo, productivo o improductivo, un preso reinsertado o un preso no reinsertado. Eres un alumno que aprueba o un alumno que suspende. Lo que se está creando es una normatividad en la cual se nos premia o se nos castiga en función de cómo estamos sometidos a esa normatividad. Si nos ajustamos al modelo normalizado, lo que consideramos normal, no pasará nada. En cuanto nosotros queramos alejarnos un poco de lo que este poder considera como normal, seremos castigados, estaremos condenados al ostracismo, etc. Este tipo de poder, para que tenga mayor eficacia, está acompañado, como he hablado, de unos discursos y unas condiciones de verdad. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo se apoya sobre la psicología, la psicopatología o la pedagogía. Voy a poner un ejemplo, en este caso también de Foucault, que dice: la psicología escolar está encargada de corregir los rigores de la escuela, así como la conversación médica o psiquiátrica está encargada de rectificar los efectos de la disciplina en el trabajo. Es decir, estamos observando cómo tiene una funcionalidad positiva y filantrópica. Sin embargo, tiene otra cara, una cara oculta. Esta oculta que existen unas técnicas que no hacen sino remitir a los individuos a una instancia disciplinaria, de una instancia disciplinaria a otra. Reproducen en una forma concentrada, formalizada, el esquema de poder saber propio de la disciplina. Es decir, cuando una persona va a un psiquiatra, por poner un ejemplo, el psiquiatra va a pensar que le está haciendo un favor. Yo te estoy ayudando, te estoy curando, te estoy posibilitando una vida acorde a la normalidad. Sin embargo, detrás de sus buenas intenciones, lo que se esconde es un proceso disciplinario en el cual a ese sujeto se le está inscribiendo dentro de una subjetividad concreta, una subjetividad acorde a las necesidades históricas del momento actual. Por lo tanto, se crea una normatividad y dentro de esta normatividad se crea un grupo de oposiciones. Como hemos visto, sano enfermo, trabajador vago, loco no loco, peligroso o inofensivo, etc. Así es como nosotros creamos nuestra identidad y no solo la creamos, sino que nos la configuran desde posiciones externas a las nuestras. Y bueno, como quería cortar mucho el tiempo, no sé si me queda para hacer un pequeño... Un par de minutos, sí. Perfecto, pues voy a poner ejemplos de cómo este poder lo podemos encontrar. Me he centrado principalmente en espacios cerrados y con poca población, pero también se puede dar en espacios muy abiertos, en un país, en espacios muy abiertos y población muy extensa. Casos, por ejemplo, el Estado nos puede decir: por tu seguridad te impido hacer tales acciones o leer tales libros o pensar de determinada forma. Por criterios sanitarios te impido entrar a este bar o te impido acceder a determinadas zonas. Para evitar problemas judiciales, pues entonces tienes que comportarte de una determinada forma o serás castigado. Para encontrar trabajo, bueno, pues tienes que cumplir una serie de requisitos, de habilidades, de estudios. Entonces hablamos de mecanismos gubernamentales dispuestos para un control de la subjetividad y un sometimiento disciplinario. Y no solo eso, ya no es que me lo imponga a mí mismo para poder encajar dentro de la sociedad, sino que es algo que se reproduce dentro de todas las instituciones, ya sea el sistema familiar, porque tu padre quiere lo mejor para ti y por lo tanto te inculca dentro de esta lógica, o bien el profesor, porque quiere que tengas una vida decente y por lo tanto
te reproducen dentro de este sistema. Estamos observando que estos mecanismos disciplinarios se están aplicando desde todas las instituciones y a un nivel biopolítico, como puede ser desde los gobiernos y los estados. Y eso sería todo, más o menos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por ceñirte al tiempo. Todo el mundo ha intentado ceñirse al tiempo, lo cual nos deja unos minutos para preguntas, debates. Lo ideal sería que también la gente que no habéis dicho nada, si queréis decir algo, lo digáis, que podáis preguntaros cosas unas a otras, establecer diálogo, lo que os interese. Haremos unos segundos de silencio incómodo y luego seguro que empezamos a hablar, ¿verdad? Yo estoy encantado de comenzar, pero no sé si alguien más me quiere. Yo solo quiero decir que es la primera vez en un congreso que estoy de acuerdo con todos los ponentes. Es la primera vez que me pasa y pues, me parece maravilloso. Hay consenso. Bien, ahora vamos una botella de agua. Vale, pues quizá después habremos alguna. Bien, quería hacer dos preguntas, ¿no? Una a ti, Astor, y también a Ana, ¿vale? Quería preguntar, por ejemplo, hablas del desorden, del cuidado de Heidegger, y conozco que Wittgenstein plantea que es un significado fundamental, y bueno, evidentemente esto habla de los modos fundamentales del ser del Dasein, ¿no? Y quería preguntarte que si esto que planteas Heidegger en términos ontológicos, ¿tú piensas que también se juega a nivel político y de política concreta, por ejemplo, en la ciudadanía y en que antes de irnos a la ciudadanía? O no sé si también cuando los feminismos hablan del cuidado. Y también, como mencionaste el tema del reconocimiento y de qué vidas llegan a ser, bueno, estimulaste un poco mexicano, pero qué vidas llegan a ser reconocibles adquiriendo la ciudadanía, puesto el caso. A mí esto, quería preguntarte si piensas que se puede solucionar a través de la ciudadanía o si hay algo que quede fuera. O sea, que por ejemplo yo parle de diferencia entre reconocimiento y historia de ciudadanía y luego aprehensión, que sería una cosa más sensible y donde ya se sitúa la vulnerabilidad de la vida. Y a partir de aquí me gustaría también hacerle una pregunta a Ana, que es que tú has planteado la problemática de la proliferación de los sujetos y de cómo se está relacionando, especialmente el ripardismo, a esta nueva proliferación de los sujetos, ¿no? Los estudios postcoloniales, los feminismos, el antirracismo, etcétera, ¿no? Y la cuestión es cierto que también a través de las discusiones postmodernas se habla de sujetos fracturados, se habla de sujetos múltiples, se habla de venir sujetos. Y parece que han aparecido un montón de nuevos sujetos, pero no sé si piensas que de alguna manera esto puede suponer replicar, o sea, no cuestionar o replicar la noción previa que había de sujeto. O sea, decir que si la solución es que haya 26 o un número cambiante de sujetos y no criticar la forma propia del sujeto. Y en ese sentido pues me gustaría plantear que a lo mejor es más interesante cambiar la cuestión del sujeto por la cuestión de la unidad, en el sentido de que qué es lo que hace posible que cierto sujeto sea capaz de hablar, bajo qué condiciones una persona que es heterosexual, blanca, puede hablar y su vida tiene más valor que otra, y en qué relaciones se basa esto. A ver, en principio, en relación con lo del cuidado, sí que es verdad que lo plantea de manera puramente ontológica, pero sí que es verdad que tirando un poco por la lectura de Byung-Chul Han, que como el tercero en discordia que suelo meter, lo pone también de una manera mucho más política, mucho más ciudadana, en tanto que si no cuidas del cuidado, valga la redundancia, ese habitar, ese estar en el mundo, deja de estar potenciado en uno mismo. Quiero decir, si no te sientes cuidado, ya no solo ontológicamente, sino también socialmente, esa intención de seguir estando en el mundo también tira un poco hacia, no directamente hacia el suicidio o hacia el dejar de ser en sociedad, sino también como que deja la vía libre, a que si no hay un cuidado social, no solo ontológico, aparte del Dasein, del ser y todo esto, si socialmente no existe ese cuidado, también habla un poco no el que está en el mundo, sino el que erra en el mundo, el vagabundo, se pone un poco el ejemplo de eso, de el que erra en el mundo, el vagabundo, lo que hay que hacer es transmitirle un cuidado para que
no se vea alejado, cada vez más alejado, hasta un dejar de estar en el mundo, sino intentar encuadrarlo, también tirando un poco por lo de los poderes que estábamos hablando, encuadrarlo dentro de una subjetividad, pero dentro de un cuidado. Al fin y al cabo, la sociedad es una subjetividad conjunta, entonces es un existenciario ontológico, por supuesto, pero también es una intención de llevarlo a lo social, un intento de ir un poquito más allá, intentar cuidar de todos para que ninguno pase del estar en el mundo al errar en el mundo a no estar en el mundo directamente. Y el reconocimiento, por lo que hablábamos, sí que se une, es un poco más, porque es más hegeliano, es decir, ahí sí que lo llevo un poco más hacia Hegel, es menos cristiano, como estamos diciendo, no es un reconocimiento religioso, sino más, incluso se puede llevar a un poco egoísta. Es decir, yo lo que deseo es que el otro me desee, no un deseo conceptualmente como se suele entender, sino un deseo de entrar en la vida del resto. Y para entrar en la vida del resto, ellos tienen que estar en mi vida. Es más, un reconocimiento es como una relación dual, una dualidad en la que si no hay reconocimiento lo que hay es lucha. Yo no me intento poner por encima de ti, sino que tú me reconozcas, yo reconociéndote. Entonces, más allá de... Se liga un poco con lo de la aporofobia, no es lo que tú me puedes ofrecer, sino que estamos en un mismo plano y no estoy intentando pasar por encima de ti. Entonces sí que es un poco más hegeliano que religioso. Bueno, respecto a la proliferación de nuevos sujetos, evidentemente hay que cargarse la noción de sujeto que venimos arrastrando en la noción de identidad. O sea, eso es elemental y básico. De hecho, Asad Haider, que lo he citado, tiene un librito chiquito de Traficantes de Sueños, en el que habla bastante de cómo las identidades, a pesar de que digamos, las construyamos desde el yo, etc., siguen siendo de alguna manera la forma de expresarnos o de digamos, escribirnos a través de un lenguaje ciertamente autoritario o digamos, de dominio sobre el otro. Todo esto, la proliferación de nuevas identidades, del devenir, muy deleuziano, imagino, ¿no? Pues, o sea, tiene la maravilla de que se está cargando o se intenta cargar los sujetos tradicionales y precisamente pues esa es la idea, que cuantos más tal que lo destruyan, pero precisamente hay que tener una conciencia de la vinculación de la identidad con el sistema de representación del Estado. El valor del sujeto, el valor de la identidad, si no hacemos una crítica al Estado, la crítica al sujeto se nos acaba cayendo, porque el sujeto, la identidad es una forma de encuadrarnos en una red, en una digamos, maraña de aspiraciones, de deseos y de imposiciones dentro del Estado, dentro de una producción organizada e institucionalizada para la redundancia, de producir, o sea, de una cierta economía social. Así que sí, o sea, bueno, no sé de lo pero que sí, que precisamente toda esta proliferación tiene que matar al sujeto y tiene que matar a la noción de identidad, aunque dependemos precisamente de estas nociones para acabar con ellas. Es un poco lo que comentaba con la ilustración, bueno, que lo dejo un poco así en el aire, emplear las propias herramientas para cargárnoslas. Vale, pues hay otro par de palabras, hay una por aquí, y luego Patricia se estaba despidiendo, creo que se nos ha... Sí, ya se nos ha despedido. Que sepáis que se nos ha despedido con unos besitos. Nik euskera zingo dut? Bai, Loretsu hablar en euskera y después no hay un sistema de traducción. Beraz, nik itzuliko ditu, bai? Ez dut inoiz egin filosofiarik, lehen aldia da filosofia entzuten dela gazteleraz. Beraz, komentatzeko dut batetik ez dudalako ongi ulertu ziurrenik edo ez dudalako bat egiten, ez dakit. Astorrek esan du momentu batean, rekonozitzen bazaitut, rekonozitzen nauzu, rekonozitzea nahikoa dela. Eta arazo bat gai horrekin, ze iruditzen zait dela, adibidez, konparatzen dut ezagutzen dudanari, baina metafora gisa ejanen dugu. Eta pixka bat, gal eta gero esan delarik amnistia oso emango dugula deneri azteko, ez, gertatu dela, eta hola inor ez doa preso. Eta boterea dutenek ez doazte preso,
eta beraz, rekonozimentu hori egitea hemengo txuri occidental batek, migrante bati, niretzat da kasi, eta gainera kuidado hitz hori erabili duzuna, zaintza, alde bakarreko zaintza bezala entzuten dut, eta beraz, kasi karitasi gogorazten dit, beraz, bit gauza desberdin, baina bat rekonozimentu hori balin bada ezabatzeko gertatu den guztia dela pilatu ditugula occidental munduak dena lapurtu duela beste eskualde guztiei eta albada kultura guztiei. Hori guztia ahaztea ikusten dugulari pertsona bat, eta migrante bat ez da bakarrik migrante bat, da kultura eta hainbat bizitako bat, beraz asko gustatu zait Javierrek itzindako vulnerabilidad hitz hori, eta ez dakit, ni etorri naiz eta gure mugimenduetan badugu beti sujetuen gaia, eta badira mugimendu batzu non jaiten duten sujetu batzu legitimoa direla eta beste batzu ez, eta lunpena ez da inoiz sujetu legitimo bat, eta askotan gu askokatzen dira, edo beste batzu, edo. Beraz, honi erantzunaren bila etortzen nintzen honera, eta filosofikoki asko erantzun duzu, baina nahi nuen ulektu, ea ongi ulektu nuen jaiten zinuna Astor, eta ea zu konbentzitua ziren ezabatu behar dela dena, eta elkarri rekonozimentu bat, eta jazta. Vale, pues les comenta que es la primera vez que ella no viene del terreno de la filosofía, entonces que también era la primera vez que se enfrentaba a una mesa sobre filosofía y en castellano, entonces que está ahí teniendo dudas también sobre si algunas cosas no las ha entendido o si simplemente no está de acuerdo con ellas. En particular, Astor te preguntaba sobre esta noción de reconocimiento mutuo y sobre hasta qué punto es suficiente el reconocimiento mutuo o si se puede hablar de reconocimiento mutuo sin tener en cuenta las posiciones que están implicadas dentro de ese reconocimiento. Hablaba, por ejemplo, desde la posición de personas blancas occidentales hasta qué punto podemos reconocer a otras personas, estableciendo una especie de principio de amnistía donde parece que a partir de ahora nos reconocemos mutuamente, olvidando que hay una historia previa de desposesión forzada, ¿no?, a otras personas, y en ese sentido también le parecía que la noción de cuidado que planteaba la oía como muy unilateral y muy cerca, igual más cerca de la caridad que del reconocimiento mutuo. En ese sentido, bueno, pues se preguntaba también eso, qué tipo de reconocimiento podemos establecer con personas migrantes, por ejemplo, que no son solo personas migrantes, son también personas que vienen en muchos casos de otros espacios, y si ahí no estamos borrando precisamente las condiciones que han provocado esa situación, ¿no? Decía que le atraía igual más la idea de vulnerabilidad, y tal como lo habéis planteado aquí, como un espacio más compartido, y bueno, y hasta qué punto también el tema de los sujetos, que está muy presente en varios movimientos en los que participa, ¿no?, donde siempre se debate quién puede ser el sujeto, quién puede no ser el sujeto, y al final la conclusión parece ser siempre que el lumpen nunca es el sujeto, ¿no? Y cuando somos lumpen lo notamos, y cuando lo son otras personas lo notan esas otras personas, ¿no? Pero hasta qué punto se puede generar ahí un sujeto o no. Entonces, bueno, pedía que aclararais un poco este concepto y eso. Primero de todo, lo de el reconocimiento y también lo del cuidado, justamente lo que intento yo en todos mis textos, artículos, es justamente que no sea de un reconocimiento o un cuidado paternalista de ya estoy yo aquí que te cuido, para nada. Es más bien dar la libertad o el espacio a la otra persona para que sea como él quiere ser, como esa persona quiere ser directamente. No es un reconocimiento, por lo que hablas de justamente pues esta circunstancia blanca, que ahora es como no ha pasado nada antes, ahora no recordamos lo que ha pasado previamente, sino que es justamente más, es una apertura a la diversidad, a todos los sujetos, a todos los campos, no es una manera de decir a otras personas no seas malo, es decir, hay una ética muy fuerte que se basa en no seas malo, no hagas daño. No, aquí la cuestión es que lo que yo planteo es
primero de todo, meramente teórico, quiero decir, luego hay una parte política de poderes o de diversidad, hay una parte que yo no trabajo porque no estoy cualificado, no por nada, sino porque si yo me metiese en esos campos seguramente diría tonterías y es lo último que quiero porque hay muchísimas cosas que no conozco. Lo que intento es plantear un marco en el que las personas que sí que saben, y sobre todo todos sabemos de los campos que nos afectan, tengan el espacio, tengan la apertura de poder ser. Ese cuidado no es un cuidado, o sea, no te intento que tú seas como yo, dándote una circunstancia como la que tengo yo, sino te estoy intentando dar una circunstancia de libertad, no una libertad liberal, sino una libertad real de ser como realmente puedes llegar a ser. No es una idea de sé como yo soy, sino una libertad, una tranquilidad, una apertura para que cada uno, dentro de los poderes, dentro de las propias diversidades, dentro de los distintos conceptos de ciudadanía, sociedad, lo que todos mis compañeros pueden trabajar, ellos mismos puedan abrirse y puedan lograr evolucionar sus propios campos. Entonces no es una idea de intentar poner por encima de los demás mi circunstancia de blanco, heterosexual, no, es una intención de haz lo que debas hacer, yo te abro la posibilidad, que no te la tengo ni siquiera que yo abrir, porque no estamos hablando de una dualidad, estamos hablando de una sociedad en la que cada uno puede desarrollarse como debe desarrollarse dentro de sus circunstancias, de lo que él quiera, sin que ninguno otro le diga cómo tiene que ser, cómo tiene que estar. Es un reconocimiento de como persona, no lo que me puedes aportar, sino que yo te abro la circunstancia. Pienso que más o menos. Zer da ego orientala? Esan du ego oriental bat bazela. Ah, el ego oriental, que has mencionado en algún momento, el ego... Más que el ego, que si lo he mencionado puede ser que haya sido un lapsus, porque yo trabajo mucho la dualidad oriental-occidental, tanto la evolución, sobre todo a través del budismo zen, a través pues, de la gran muerte, la ausencia de impulsos, la ausencia de un yo, es una negatividad que niega lo demás para fluir con lo demás hasta negarte a ti mismo. Entonces, esa es una vía muy factible y que también trabajo mucho a la hora de este cuidado y este reconocimiento. Es un me niego tanto que si toda la sociedad se negase tanto, no haría falta ni el cuidado ni el reconocimiento porque simplemente no tendría cabida. Pero como digo, esto es muy teórico y mi intención es luego orientarlo todo a una parte más práctica, porque si no yo me quedaría también en el no seas malo. No, lo que intento es, en mi tesis doctoral, lo que pasa es que estoy en la parte más teórica, intentar abrir un poquito. Tenemos 5 minutillos. ¿Podría añadir una cosilla a lo que... Claro. En relación a la pregunta que tú, gracias también por esa... Vale. Claro, lo que te plantea. Primero una aclaración, ¿no? Es cierto que cuando he hablado de vulnerabilidad he mencionado dentro de las tradiciones que me interesan a la fenomenología corporal francesa. Pero es cierto que en el caso de Judith Butler y Adriana Cabrero, la vulnerabilidad es algo netamente material y evidentemente la disputa por qué vidas cuentan y cuáles no se juegan en las prácticas culturales, dentro de la economía política, dentro de las relaciones sociales en sentido amplio. Es una cosa bien material y la vulnerabilidad es bien corporal. Y también me parece interesante que la vulnerabilidad es lo que permite explicar que haya sujetos a los que no se esperan, como en el proletariado, pero también las personas trans, y que son precisamente cuando estas personas hablan al universal y desde el universal, cuando parece que algo se mueve, efectivamente. Y también, ¿no te parece un poco una exotización de la cultura oriental decir que el budismo zen sería una situación ideal porque no habría problema de reconocimiento y todo eso? Primero que sí, que es totalmente ideal. O sea, por supuesto, la intención no es... de hecho, todas mis tesis y trabajos van enfocados a la parte que se trabaja desde la filosofía que yo trabajo es una intención dual de comparación para intentar que haya una transmisión, una especie de osmosis, pero por supuesto desde que ambas partes son ideales, desde la parte ideal del reconocimiento desde el budismo zen, por ejemplo, hasta la parte de que en Occidente todos fuésemos
tan abiertos, que procurásemos tanto el cuidado de las otras personas, eso también me parece bastante ideal. Quiero decir, pero no es ninguna de las dos partes, digo, ideal de forma provocativa o agresiva, sino que sí que es verdad que la parte ideal también tiene mucho que ver con la parte material, sobre todo en los estudios. Ya te digo que yo me focalizo mucho más en la parte teórica que en la práctica, porque si desde mi campo de estudio me fuese directamente a la práctica, me iría de bocas, porque hay que tratar muchas vertientes. Entonces sí, por supuesto me parece que decir que es ideal lo oriental y lo nuestro no, o lo que yo proyecto no, sería un egoísmo desmedido. Para nada, me parece que todo es ideal hasta que la parte teórica intentamos ir un poco más a la práctica. Situación en la que yo no estoy todavía, porque sería narcisista por mi parte decir, me veo ya capaz de ir a un sitio donde no me veo capacitado ni lo más mínimo. Os propondría, nos quedan 3 minutos, precisamente porque hay una concentración ahora a las 7 de la tarde en la Plaza del Pueblo por el asesinato machista de ayer en Gasteiz. Entonces serían los 3 minutos de tengo que decir esto o reviento. Si alguien tiene esto de necesitaría muy fuerte decirlo antes de que acabe la mesa, podría ser unos 3 minutos que nos quedan. Siempre dejar la oportunidad de que nadie se quede sin decir algo que le parece importante, en cualquier caso. A mí me gustaría decir que me ha encantado tu exposición, porque ha sido como llevar mis pensamientos a una parte mucho más práctica, justo lo que yo me atrevo, y me parece que ha estado muy bien encadenada y con una sincronía muy guay, y que la verdad es que me ha motivado bastante hacia qué terreno tirar a la hora de seguir mi tesis. Igual que con los poderes de Foucault, que es como yo estaba en la parte también teórica y me estaba desviando un poco hacia los poderes, y la verdad es que no había leído esas partes de Foucault, pero no lo había leído así. Sí. Y la verdad es que me ha ayudado bastante y me ha apuntado por dónde seguir, así que gracias. Es totalmente compartido vaya por el resto de la mesa, me parece. Sí, yo sí. Yo tengo una pregunta sin suprimir el término. ¿Hasta qué punto retomar la idea del humano no sería crear una nueva categoría, y esa categoría como tal es constrictiva? Porque al final, en cuanto reformules qué es lo nuevo humano, no estás excluyendo a su vez otras categorías que no encajen dentro de esa nueva definición. Correcto, o sea, por eso me parece que es interesante pensar cuál tiene que ser el lugar del humano, ¿no? Porque si planteamos, por ejemplo, que de un lado tenemos la sociedad occidental con un reconocimiento jurídico y unas formas más racionales, y por otra parte tendríamos una sociedad oriental, creo que ahí se volverá a confundir lo humano con lo occidental y se puede plantear una subalternización que puede ser problemática. También, claro, creo que hay una diferencia muy importante entre un nuevo humanismo, es decir, una nueva base humana, un nuevo fundamento de lo político, si se quiere, y considerar que la utilidad que tiene el humano es una utilidad agonista, en el sentido de que no vengo a decir yo soy este nuevo humano, pero sí vengo a decir que cuando lo humano es excluyente, que las vidas que son precisamente las vidas excluidas se pronuncian y se declaran como humanas y dicen lo que son humanos, es decir, que hay algo que se mueve, es decir, lo que interesa más bien es el movimiento, no una base, hay algo que se mueve cuando se habla de los derechos humanos de las personas trans o de los derechos humanos de las personas racializadas, y que son derechos humanos de estos colectivos específicos, pero no de la humanidad en general, por decirlo también en terrenos prácticos. Y en ese sentido creo que lo humano, o no la humanidad, todavía es una categoría que puede significar de modos inesperados. En ese sentido me parece que es de interés para una política agonista y más democrática. Y gracias a la pregunta. Muy bien, pues yo solo os doy las gracias por haber participado y por haberos, sé que me repito, pero muy bien, agarrado los tiempos y habernos dado este espacio también para poder debatir. Entonces, nada, que seguiremos hablando. Bien.